Desde videojuegos clásicos hasta platos viejos y polvorientos, voy a mostrarte algunos objetos que quizás tengas por ahí y que podrían hacerte ganar una gran fortuna. La preparatoria puede ser una época difícil para un coleccionista de cartas de Pokémon, pero como suele suceder, a la larga los nerds ganan, ya que las cartas Pokémon a menudo valen una fortuna hoy en día. Más de 20 años después de la creación de la franquicia Pocket Monster, los coleccionistas intercambian cartas ultra raras como astutos corredores de bolsa. Cuanto más rara sea la carta, más valiosa, y cuanto más brille, mejor. Versiones específicas de estas cartas holográficas de Charizard alcanzan precios que oscilan entre los $10,000 y unos increíbles $420,000. Pero entre las tarjetas más valiosas se encuentran esta de Pikachu Illustrator, entregada a los ganadores del concurso de ilustración de cómics CoroCoro en enero de 1998. Se vendió a Logan Paul en una subasta por la impresionante suma de $5,275 millones. Y otras copias se han listado en eBay por hasta $100,000. Ahora sí que tienes que atraparlas ya. Pero en los años 50 las loncheras de diseño arrasaron en Estados Unidos. Tan solo una década antes eran simples latas de metal. Con el auge de la posguerra, empresas como Aladdin Industries y American Thermos empezaron a innovar, estampándolas con todo tipo de diseños con licencia, incluyendo vaqueros, dibujos animados y personajes de películas. Esto dio lugar a una generación de coleccionistas modernos que buscan recuperar un pedacito de su infancia. Y si tienes una de estas guardadas, podrías ganar un buen dinero. Una de las más raras, una lonchera de Superman de 1954, se vendió recientemente por más de $19,000. Entre 1950 y 1970 se vendieron alrededor de 120 millones de loncheras, pero encontrar una en buen estado hoy en día es como encontrar una aguja en un pajar. Lo que quiero decir es que el niño promedio trataba su lonchera como si fuera un martillo. Sin embargo, incluso un modelo ligeramente maltratado puede tener cierto valor. Una lonchera de los Beatles de 1965 en perfecto estado puede alcanzar los $1,900, pero una versión con una pequeña abolladura podría valer unos $300. ¿Y qué hay de las loncheras fabricadas casi al final de la moda de las loncheras? En los años 80 los padres empezaron a quejarse de los peligros de regalarle a sus hijos una lonchera de acero con bordes afilados. Así que para 1986 prácticamente todas las loncheras nuevas eran de plástico. Poco después del cambio, el interés empezó a decaer y lo que una vez fue una industria floreciente se fue apagando lentamente. Algunos de estos modelos de plástico todavía se venden hoy en día, alcanzando precios de alrededor de $200 en subastas. Pero es innegable que el metal es donde está el verdadero negocio. ¿Qué se obtiene al combinar un diseño feo con caramelos de mala calidad? La mayor mina de oro del siglo pasado. Hablo de PES, que vende 70 millones de dispensadores de plástico cada año. Con más de 1,400 diseños diferentes, también es un terreno fértil para los coleccionistas. Algunos dispensadores clásicos se venden por más de $500. Nada mal para un simple dispensador de caramelos. Aquí tienes algunos consejos rápidos para saber si tu colección de caramelos PES llena de polvo tiene algún valor. Una pista sencilla es si el dispensador no tiene patas de plástico. En los años 80, PES les añadió unos pequeños soportes, así que si a los tuyos les faltan, podrías ganar dinero fácilmente. Otra señal es el número de patente. Si es 2620061 o 3410455, tienes en tus manos una pieza vintage fabricada entre los años 50 y 70. Cualquiera de estos en buen estado podría valer 20 veces más de lo que tú, o más probablemente tu madre, pagaste por él. Pero luego están las piezas más raras de todas. En 1979, PES lanzó dispensadores de plástico blando con cabezas que lucían personajes icónicos de Disney antes de retirarlos rápidamente del mercado. Debido a su rareza, las versiones con un siniestro Capitán Garfio están valoradas en $2,250. Las de Dumbo en $2,700 y la de Mickey Mouse en la asombrosa cifra de $3,500. Pero la medalla de oro se la llevan estos absurdos dispensadores. Presentados en 1961, uno tiene la cabeza de burro y el otro de elefante, simbolizando los dos partidos políticos de Estados Unidos. Juntos se estima que cuestan $25,000. Lo más sorprendente es que ambos fueron obsequiados al entonces presidente JFK. ¿Crees que quedó impresionado o decepcionado de que no le regalaron uno con su propia cara? Durante más de medio siglo, Hot Wheels ha dominado el mercado de las réplicas de autos en miniatura,
Pero ¿sabías que algunos pocos ejemplares selectos pueden hacerte ganar mucho dinero? Modelos antiguos como el Blue Roger Dodger de 1974 y el White Z-Wiz de 1977 pueden venderse por unos $2,000, pero para conseguir una auténtica joya necesitas encontrar las más raras entre las raras. Por suerte se trata de un muy llamativo rosa. El Beach Bum de rosa de 1969 con carga trasera y basado en Volkswagen Microbus de 1968 está valorado en unos $150,000. Para que te hagas una idea, por ese precio podrías comprar 4 furgonetas Volkswagen de 1968 de verdad. El llamativo diseño rosa surgió con la intención de la marca de atraer a un público más femenino, pero su precio desorbitado tiene mucho más que ver con la posición de las tablas. ¿Ves esas tablas de surf que sobresalen por detrás? Pues estas piezas de plástico adicionales desequilibraban el auto, haciendo que fuera un poco incómodo de usar. Así que Mattel optó por una versión rediseñada donde las tablas salían por los laterales. Oh my. Los pocos prototipos que quedaban del Beach Bum rosa con carga trasera son de los pocos que existen. Hasta ahora solo se han encontrado 2, pero siempre existe la posibilidad de que uno esté enterrado entre los cojines de tu sofá ahora mismo. IKEA es un paraíso para jóvenes que buscan muebles baratos y albóndigas de primera. Pero espera, resulta que algunas piezas vintage de IKEA ahora valen mucho más de lo que imaginas. Por ejemplo, el sofá Borkum de 3 puestos de los 70. En aquel entonces costaba $1,200. Hoy en día se puede vender por $4,000. Luego está la silla grill de 1958, que originalmente solo costaba $2,40. Ahora se puede revender por $9,000. Y la joya de la corona, el sillón Ben GT Ruda de 1959. Costaba $27 en su momento, pero en una subasta reciente alcanzó la loca cifra de $20,000. ¿Cómo es posible? Dicen que la moda nunca pasa de moda, y lo mismo ocurre con el buen diseño de interiores. Los muebles a menudo extraños o innovadores fabricados por IKEA entre los años 50 y 80 en particular, pueden alcanzar precios desorbitados en el mercado de segunda mano. Y no se trata solo de la estética, la gente también está dispuesta a pagar una fortuna por muebles diseñados por diseñadores específicos de IKEA. Niels Gammelgaard, un diseñador danés que trabajó para IKEA en 1975 a 2005, es ahora una figura destacada en el mundo del arte. Y su silla, que costaba solo $18, se ha transformado en una obra de arte de $1,200. ¿Quién sabe? Puede que estés dejando la huella de tu trasero en una obra de arte sin darte cuenta. Quizás la época dorada de las revistas haya quedado atrás, pero si todavía tienes pilas enormes acumulando polvo, podrías estar sentado sobre una mina de oro. Algunas revistas pueden valer cientos, incluso miles de dólares para coleccionistas, pero con tantas para revisar, ¿cómo saber si hay algo que tengas que realmente valga la pena vender? Bueno, los primeros números casi siempre atraen a los coleccionistas. Por ejemplo, este ejemplar de Sports Illustrated de 1954 que se vendió por $3,500. Luego busca ejemplares con alguna estrella en la portada. Las portadas con celebridades importantes pueden atraer fans acérrimos. Esta portada de la revista People con Carrie Fisher y su compañero Darth Vader le reportó a su anterior dueño la nada despreciable suma de $1,000. Pero no todas las portadas icónicas son garantía de riqueza. Algunos números sobre grandes eventos como la muerte de celebridades o momentos históricos pueden parecer que valen una fortuna, pero incluso años después prácticamente no valen nada. Piénsalo, si crees que un número en particular será valioso en el futuro, lo más probable es que todos piensen igual. De repente miles de personas acaparan pilas de copias impecables, reduciendo su valor a cero. Pero a veces tienes entre las manos algo realmente especial, como esta revista The Life de noviembre de 1963, con el mariscal de campo universitario Roger Staubach. Un ejemplar de esta joya podría valer hasta $1,800, convirtiéndola en una de las revistas más valiosas del mundo. ¿Pero por qué? Bueno, después de que se impriman unos 300,000 ejemplares, los editores recibieron la impactante noticia del asesinato del presidente JFK. Así que retiraron la portada de Staubach y la reemplazaron con un retrato del difunto presidente. Y ¡boom! El número de Staubach se convirtió en una pieza de coleccionista muy rara. Pero incluso si no tienes nada de gran valor, puedes vender tu colección al por mayor por un par de cientos de dólares. Ganar algo de dinero vendiendo tu vieja pila de revistas Nintendo Power sigue siendo mejor que dejar que se llenen de moho en el garaje de tus padres. Hablando de Nintendo, cuando Nintendo Game Boy se lanzó en 1989, brindó incontables horas de alegría a niños de todo el mundo, pero estas antiguas consolas portátiles tienen un valor que va más allá de la nostalgia, y hoy en día suelen venderse por una fortuna. You sure about that?
Las versiones usadas de la consola en sus diversas formas se venden entre $30 y $250, pero su valor aumenta drásticamente si la consola está en su caja original sellada. PriceCharting.com estima que una Game Boy original y sellada suele alcanzar los $549. Incluso los modelos más recientes como esta Game Boy Advance Speed de Bob Esponja pueden alcanzar casi $750 si están selladas. En Amazon e eBay, los modelos originales y las ediciones limitadas originales sin abrir pueden alcanzar miles de dólares. Incluir juegos sin abrir en la ecuación puede ayudarte a ganar bastante. Puedes conseguir hasta $600 por Spot's Adventure, $1,300 por Mega Man 5 y $4,000 por Amazing Tater. Incluso sin sellar, algunos de estos juegos pueden alcanzar precios cercanos a los $1,000. Si tus padres alguna vez te dijeron que los videojuegos son una pérdida de tiempo, acuérdate de mí mientras les demuestras lo equivocado que estaban. Pero las Game Boy no son los únicos juguetes que generan grandes ganancias hoy en día. Imagina un juguete más pequeño que la palma de tu mano que podría valer más de $1,000. Bienvenido al mundo de las colecciones vintage de Polly Pocket. Si nunca has oído hablar de estos pequeños tesoros, déjame contarte brevemente su historia. Creadas por Chris Weeks de 1983, las Polly Pocket son una línea de casas de muñecas portátiles y diminutas que se popularizaron rápidamente en los años 90. Gracias a su portabilidad y diseños únicos, estaban por todas partes, incluso compitiendo con Barbie por el título de juguete más popular. Luego, en 1998, Mattel adquirió Bluebird Toys, los dueños originales de Polly Pocket, y así, de repente, estas pequeñas joyas pasaron a formar parte del imperio Mattel. Una vez bajo el control de Mattel, hicieron algunos cambios cuestionables. El más importante fue agrandar las muñecas para que se pareciera mucho más a Barbie, lo que no fue bien recibido. Para 2012, la antes poderosa Polly Pocket fue descontinuada, pero entonces, en un giro inesperado, Polly regresó en 2018, gracias a la nostalgia de los millennials que extrañaban sus juguetes de la infancia. Polly Pocket se volvió más valiosa que nunca, convirtiéndose en un importante objeto de colección. Los primeros modelos de Bluebird en particular se han convertido en verdaderas joyas, a menudo valorados en 10 veces más que las versiones de Mattel. El set del hospital infantil de Polly Pocket de 1995 puede alcanzar los $5,000 en línea. Mientras que las pulseras de Polly Pocket, sin abrir, pueden costar casi $1,000. Supongo que a veces menos es más. ¿Quién dijo que hay que ser un profesional de golf para ganar dinero en el campo? Sí, puedes ganar miles de dólares simplemente recuperando pelotas. Un golfista promedio pierde unas 2 pelotas por partida, y en Estados Unidos se recuperan unos 150 millones de pelotas perdidas cada año. Basta con caminar por las zonas de rough de los campos de golf y encontrar montones de pelotas perdidas, sin apenas esfuerzo. Sentirás el característico golpe de una pelota de golf bajo tierra con el pie. Puedes optar por caminar por las zonas de rough a la derecha o a la izquierda del tee de salida. En sitios web como eBay se subastan pelotas de golf usadas, o puedes venderlas directamente a otros golfistas a un precio reducido. La mayoría de las pelotas recuperadas se venden por alrededor de $1 cada una, así que recuperar 1,000 pelotas podría reportarte unos $1,000 en un día de trabajo. Not bad, not bad. Las marcas premium en buen estado pueden venderse incluso por $2 cada una, pero los autodenominados buscadores de pelotas de golf saben que el verdadero dinero está en el fondo de los estanques y lagos de los campos de golf, donde se encuentra la mayor concentración de pelotas perdidas. Se sabe que los mejores buceadores recuperan hasta 10,000 pelotas al día y suelen obtener ingresos anuales de entre $50,000 y $100,000. Este método obviamente conlleva sus propios riesgos laborales y requiere certificación de buceo. Y cuidado con los caimanes y cocodrilos. Dependiendo de la zona, su mordida es mucho más peligrosa que la de una pelota de golf perdida. Sin embargo, podrías ahorrarte el esfuerzo si tienes la suerte de toparte con un animal con predilección por las pelotas de golf. Por ejemplo, un juego de pelotas de golf extraídas de una pitón en Australia, después de que las tragara, se vendieron en eBay por $1,253. Es cierto lo que dicen, para hacerse rico hay que tener agallas. Que los Furbies sean adorables o espeluznantes es un debate aún sin resolver, pero no hay duda sobre su valor entre los coleccionistas. Si tienes un Furby en perfecto estado o mejor aún, sellado de fábrica, podrías ganar una buena suma de dinero. La edición original sellada de 1998 suele venderse por más de $1,000 en eBay. Las versiones más raras alcanzan precios aún mayores. Un Furby edición Milenio se vendió a principios de 2019 por más de $4,500, pero incluso los modelos con caja abierta pueden venderse fácilmente por $100. Así que si tienes un Furby por ahí, ahora es el momento de revivir tu infancia o de usarlo para pagar la hipoteca.
Pisar una pieza de Lego puede doler más que un parto, pero ¿sabías que algunas piezas tienen una tasa de retorno mayor que el oro? Lego lanza nuevos sets cada año y retira los antiguos cada 2. Esto ha generado un importante mercado de segunda mano donde los precios de los sets retirados aumentan significativamente. Los sets completos de coleccionista también pueden alcanzar precios de miles de dólares, como el halcón milenario de Ultimate Collector, que se ha vendido por hasta $15,000 en subastas. Las grandes colecciones variadas de Lego también suelen alcanzar los $10,000 o más en eBay. Así que tus cajas llenas de piezas y figuras sueltas también podrían valer una buena suma. Pero los coleccionistas suelen buscar piezas específicas que les faltan y están dispuestos a pagar precios increíbles para completar sus sets. Por ejemplo, las piernas de boda de Fett se venden por más de $200, mientras que este casco rojo de Darth Vader se vende por $2,500. Las piezas con errores de impresión y los prototipos también se venden por cientos de dólares, así que incluso tus Legos defectuosos pueden hacerte ganar una fortuna. Definitivamente vale la pena revisar la planta del pie. Hablando de Star Wars, esta mina de oro galáctica ha construido su propio imperio sobre una montaña de productos. La primera línea de juguetes de Star Wars fue lanzada en 1978 por la pequeña marca Kenner. Desde entonces, muchos de estos primeros juguetes se han revendido por sumas astronómicas, pero el mundo del juguete se estremeció alrededor de 2025, cuando una figura ultra rara de Luke Skywalker de 1978 se vendió por $100,251. Mientras tanto, una figura de Obi-Wan Kenobi ya había alcanzado un precio récord al venderse por $105,182, 7 meses antes, pero la corona se la lleva el mismísimo Darth Vader, que se vendió por la asombrosa cifra de $130,095. ¿Por qué valen tanto? Bueno, todo se debe a lo que sostienen. Ambas figuras tienen un sable de luz de doble extensión. Básicamente es un sable de luz normal con una punta extensible mucho más estrecha. Además de tener un aspecto tanto ridículo y romperse con facilidad, su diseño también implicaba costos de fabricación adicionales. Por eso Kenner dejó de producir estas versiones rápidamente. Desde entonces se han vuelto extremadamente valiosas. Son miles de veces más caras que las versiones sin el peculiar sable. Aún así no son tan preciados como el Boba Fett de 1979 que dispara cohetes. En 2024, este cazarrecompensas enmascarado se vendió por, prepárate para escuchar esto, $1.3 millones. ¿Cómo puede un juguete valer tanto? Pues porque estos modelos nunca estuvieron destinados a salir del mercado. En 1979 se fabricaron 100 prototipos de un cohete de resorte en la espalda, pero a Kenner le preocupaba que el cohete pudiera representar un riesgo de asfixia para los niños, así que en su lugar optaron por una versión con el misil soldado permanentemente a la figura. Estos prototipos han aparecido en el mercado, pero ninguno se había encontrado en un estado de conservación tan perfecto. Actualmente ostenta el récord del juguete más caro jamás vendido, así que la próxima vez que rebusques en una caja de ofertas y encuentres una figura antigua de Star Wars, recuerda, estos son los juguetes que buscan. Coleccionar estampillas puede que sea el pasatiempo más aburrido del mundo, pero también podría ser una mina de oro. ¿No me crees? Una colección de tan solo 52 estampillas se valoró en la asombrosa cifra de $16 millones. Sí, has leído bien. Say that again. ¿Cuáles son algunas de las más valiosas que existen? Las estampillas comerciales se utilizaron por primera vez en el Reino Unido en la década de 1840. Estos sellos negros con la efigie de la reina Victoria costaban solo un penique y pronto se conocieron como los Penny Blacks. Sin embargo, al cabo de un año, fueron reemplazados por los Penny Reds, más difíciles de falsificar, lo que hace que los antiguos Penny Blacks sean mucho más valiosos hoy en día. Si encuentras un Penny Black sin usar, podrías conseguir unos $1,700. Nada mal para un trozo de papel del tamaño de la uña del pulgar, ¿verdad? Pero el título a la estampilla más valioso se lo lleva el sumamente difícil de encontrar Penny Red de la plancha 77. Hoy en día los Penny Reds son muy comunes, con 21,000 millones de ejemplares impresos entre 1840 y 1870. Son todos prácticamente iguales, salvo por un pequeño detalle: un número de plancha impreso en cada una. ¿Y qué tiene de especial la plancha 77? En 1863, los registros de la oficina de correos muestran que la plancha 77 fue rechazada debido a un error de impresión. Estaban mal alineados, por lo que la plancha fue destruida junto con su hoja de 240 sellos, pero sorprendentemente algunos lograron sobrevivir, y hoy valen una fortuna. En 2016, un solo ejemplar de la plancha 77 de Penny Red se vendió por la asombrosa cifra de $657,000. Nada mal para un error de imprenta, ¿no? Solo se han encontrado 9 hasta ahora, pero quién sabe, podría haber más por ahí, así que revisa tus cajones, o en el caso de David González, en tu techo.
acababa de comprar una casa abandonada en Minnesota por poco más de $10,000. Y este obrero de la construcción estaba inmerso en las reformas. Tras abrir un agujero en el techo, se percató de algo aplastado entre las pilas de periódicos viejos usados como aislante, un ejemplar bien conservado del número 1 de Action Comics. Este número de 1938 presenta la primera aparición de Superman, y solo quedan unos 100 ejemplares en todo el mundo, por lo que pueden venderse por cifras astronómicas. En 2024, un ejemplar en perfecto estado se vendió por la cifra récord de $6 millones, así que encontrar uno por casualidad en tu casa es todo un acontecimiento. Pero poco después de que David recuperara el cómic, empezó la pelea. La tía de su esposa comenzó a discutir con él sobre quién se llevaría una parte de las ganancias, y la discusión se acaloró tanto que se convirtió en una especie de forcejeo. En el caos, la contraportada se rasgó. Finalmente, tras calmarse, acordaron que David fuera quien lo vendiera. Obvio. Y ahí empezó la guerra de ofertas. David recibió 51 ofertas antes de venderlo por $175,000. Suena a victoria, ¿no? Bueno, más o menos. You know how much I sacrifice? Resulta que, antes de salir a la venta, el estado de un cómic se calificaba del 1 al 10. Aquella copia de $6 millones obtuvo una calificación de 8.5. La copia de David estaba en mucho peor estado, pero probablemente habría obtenido un 3 antes de que dañaran la portada. Ese único error le bajó a 1.5. Para que tengas una idea, en 2021 el mismo cómic con una calificación de 3 se vendió por $1.6 millones. Así que un desgarro le costó más de $1 millón. ¡Auch! Pero si David estaba resentido por la pérdida, no lo ha demostrado. Ha dicho que el dinero no significaba mucho para él y que prefiere trabajar para mantener a su familia. Wait a minute. Who are you? Además, teniendo en cuenta que este pago reducido seguía siendo 10 veces mayor que lo que pagó por la casa en primer lugar, salió bastante bien. Después de destrozar las paredes buscando cómics olvidados, deberías echar un vistazo a tu estantería. Quizá encuentres otro tesoro. Algunos libros de primera edición en buen estado valen mucho dinero. Por ejemplo, la primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal suele costar entre $30,000 y $50,000. Pero en 2021, un ejemplar de tapa dura de esa primera edición, uno de los 500 que se imprimieron, se convirtió en el libro de Harry Potter más caro que se ha vendido. Su precio final alcanzó los $471,000. ¿Cómo saber si tienes una primera edición auténtica? Un mito común es que solo las primeras ediciones tienen el nombre de J.K. Rowling escrito como Joanne Rowling, pero no es cierto. Muchas ediciones antiguas lo imprimieron así. En lugar de eso, intenta ir a la página 53 y busca una errata. En la lista de útiles escolares, si una varita aparece 2 veces, una arriba y otra abajo, es muy probable que tengas un ejemplar original. De igual modo, solo se imprimieron 1500 ejemplares del Hobbit de J.R.R. Tolkien en 1937, que se agotaron rápidamente. Un ejemplar de primera edición tiene un valor aproximado de $65,000, y uno firmado por Tolkien se vendió por la cifra récord de $300,000 en una subasta en 2024. Más allá del mundo de la fantasía, las primeras ediciones del Gran Gatsby de Fitzgerald alcanzaron los precios de hasta $377,000. Una primera edición de esta novela de 1925 se puede identificar por una errata en la contraportada, J. Gatsby. Aparece escrito como una J minúscula. Puede resultar difícil de detectar, pero si se observa con atención, se aprecia que simplemente estamparon una J mayúscula sobre el error. Supongo que asumieron que el libro no justificaba una reimpresión completa. Las primeras ediciones de la mayoría de los libros populares alcanzan precios elevados, pero ¿cómo saber cuál es una primera edición? Primero revisa la numeración de la primera página. El número más bajo indica la tirada. Si aparece un 1, suele ser señal de que tienes la primera edición. A menudo las editoriales imprimen primera edición o primera impresión en la página de derechos de autor, aunque a veces esto no queda claro. Si tienes dudas, conviene consultar a un experto antes de proclamarte orgulloso de poseer el Gatsby número 1. Pero no todos los libros tienen que ser primeras ediciones para tener valor. Por ejemplo, el anuario de tu escuela. Quizás como yo lo quemaste para borrar cualquier rastro de tu pésimo gusto para la moda, pero si te resististe a quemar tu anuario, podrías tener un tesoro entre manos. Pero no te emociones demasiado. No es que cualquier anuario se venda por mucho. La mayoría de los anuarios antiguos solo alcanzan entre $5 y $35, a menos que desempolves algo realmente antiguo. Mira este anuario de la Universidad de Oxford de Mississippi de 1904. Esta reliquia se vendió por la nada despreciable suma de $1,800. También podrías ganar algo si fuiste a la escuela con alguien que luego se convirtió en una gran estrella. Alguien encontró un anuario con una foto y la firma del famoso astronauta Neil Armstrong.
Esta copia se vendió por $10,000. Otros anuarios también han alcanzado precios elevados, como los que incluyen el artista Elvis Presley, que se vendió por $6,500, o uno con el jugador de béisbol Jackie Robinson, que se subastó por $1,300. Esto demuestra que no importa lo que aprendiste, sino a quién conocías. Pyrex fabrica una gran variedad de platos, jarras y otros artículos de vidrio súper prácticos y aptos para horno. Casi todo el mundo tiene una o dos jarras Pyrex, pero su valor va mucho más allá de su utilidad. Los juegos de vajilla Pyrex antiguos se venden por hasta $1,800 en internet, y algunos prototipos individuales de edición limitada se han vendido hasta por $22,100. Los coleccionistas, que se hacen llamar adictos a Pyrex, buscan piezas fabricadas entre 1910 y 1970. Las más valiosas son las piezas opacas con diseños florales o geométricos. Las versiones transparentes más comunes no son tan valiosas, pero aún así alcanzan un precio razonable como juegos completos. Estas piezas podrían venderse fácilmente por casi nada en ventas de garaje por dueños que desconocen su verdadero valor. Así que conviene estar informado. Visita a tus abuelos y parientes mayores hoy mismo e intenta ser discreto mientras rebuscas en sus armarios de cocina. En 2017, Nancy Cavalier, tras salir del trabajo, estaba curioseando en la tienda del Ejército de Salvación de su barrio cuando decidió echar un vistazo a la sección de vajilla. Fue entonces cuando los vio. 4 platos negros con caras geométricas y originales pintadas. Encantada con los diseños, los compró por tan solo $1.99 cada uno. Al llegar a la casa los buscó en Google para ver si formaban parte de un juego y se llevó una gran sorpresa. Resulta que formaban parte de la serie Visage Noir del famoso artista Pablo Picasso, y cada plato valía un poco más de $2. Nancy acabó vendiendo 3 por la asombrosa suma de $41,000. Sin embargo, aún conserva el cuarto plato porque tiene la firma de Picasso. ¡Cielos! Actualmente está a salvo en una caja fuerte, esperando a ser heredado por su hija. Nada mal para una inversión de $8. Pero imagínate si no se hubiera molestado en consultar en internet la infinidad de comidas de pasta que se habrían comido en un literal tesoro. ¿Sabías que algunas piezas de vidrio se fabrican con uranio real? ¿Sí? I'm scared to death. El mismo material radiactivo que se usa para fabricar bombas nucleares, y si tienes la pieza adecuada puede alcanzar un altísimo precio. Esta lámpara de Saturno de la Exposición Universal, por ejemplo, se vendió por $2,500 en 2024, mientras que esta fuente se vendió por $2,200, pero eso es solo la punta del iceberg. Esta moda del vidrio de uranio se remonta a la década de 1830 en Europa y Norteamérica. A la gente le encantaba por el brillo verde intenso o amarillo pálido que le daba al vidrio, y algunos fabricantes eran más generosos con el material radiactivo que otros. La cantidad en estas piezas podía variar desde menos del 2% hasta un asombroso 25% del vidrio. Vaya. Sin embargo, fue tan popular que se mantuvo hasta la década de 1940, cuando se detuvo la producción para que el uranio pudiera usarse en el proyecto Manhattan. Creo que eso debió haber sido señal de alerta de que beber de este material era una mala idea. This is the worst. La producción se reanudó en la década de 1950, pero con el tiempo, la moda se desvaneció. Aún así, hay quienes coleccionan estos objetos hoy en día, con precios que alcanzan los $13,000. Incluso existe un subreddit dedicado exclusivamente a eso. ¿Y cómo saber si un vaso contiene uranio? Necesitarás una luz ultravioleta. Si se ilumina de color verde brillante al exponerlo a ella, es auténtico. Pero no te preocupes, la mayoría de los vasos de uranio son seguros. Solo es peligroso si el objeto se daña y se ingiere accidentalmente un fragmento, lo cual no sería saludable aunque no contuviera uranio. Pocas marcas son tan antiguas como Disney, y en el último siglo han lanzado camisetas con prácticamente todos sus personajes. ¿Pero acaso alguna de estas camisetas tiene algún valor? Puedes conseguir una camiseta normal del genio por internet por $20, pero si tienes una versión vintage de los 90, podrías venderla por unos $50. Para conseguirlo mejor, necesitas encontrar una camiseta que ni siquiera fue diseñada por Disney. Busca la firma Stanley DeSantis. Actor de profesión, DeSantis es más conocido hoy en día como uno de los mejores diseñadores de camisetas estampadas de los 90, y desde su fallecimiento en 2005, la demanda de su trabajo se disparó. Su camiseta del genio, que inicialmente empezó en $1, rápidamente alcanzó la asombrosa cifra de $6,000. Muchos de sus otros diseños se venden habitualmente por más de $500, así que revisa tu armario por si encuentras una prenda original de DeSantis escondida. Hemos visto algunos casos de personas que se hicieron ricas por casualidad,
pero esta es la historia de una fortuna asombrosa que pasó desapercibida durante más de 50 años. En 1959, un hombre le compró una almeja gigante a un pescador filipino como regalo para su hija. Aunque podría parecer un regalo bastante peculiar, a ella le encantó y conservó la enorme almeja durante décadas. En algún momento la fábrica notó un objeto grande de color crema dentro de la concha, pero no le dieron mayor importancia. En 2019 la almeja gigante pasó a manos de su sobrino canadiense, Abraham Reyes. Él la llevó a Norteamérica, donde decidió tasar el objeto de color crema. Fue entonces cuando descubrió que el objeto de 28 kilos era en realidad una de las perlas más grandes que se han registrado. Para que te hagas una idea, una perla promedio tiene aproximadamente una quinta parte del tamaño de una pelota de golf, mientras que la de Abraham es más grande que un balón de fútbol americano. Pero ¿cómo es posible? Bueno, la almeja de la que proviene esta perla se llama Tridacna gigas, la especie de molusco más grande que existe. La mayoría de las perlas provienen de ostras e incluso así, las probabilidades de encontrar una son aproximadamente 1 entre 10.000. ¿Pero una perla de cualquier otro molusco? Eso es más bien 1 entre 1.000.000. La han bautizado como la gigaperla. ¿Y adivina cuánto vale? Nada menos que 140 millones de dólares. Pero en lugar de apresurarse a venderla, Abraham ha decidido conservar su gema gigante y crear su propia colección de arte de lujo a su alrededor. La exposición incluye diamantes, esmeraldas, zafiros y por supuesto la gigaperla, como la estrella principal. Sinceramente, si yo fuera él, la vendería y me compraría una isla privada en las Bahamas. La fiebre por los Beanie Babies en los 90 fue algo que atrajo a muchísima gente. Estos adorables ositos coleccionables rellenos de bolitas, con sus características etiquetas TY en forma de corazón, estaban por todas partes, pero su popularidad decayó en la década de 2000, lo que ha hecho que la mayoría no valgan nada hoy en día. Sin embargo, aún existen coleccionistas apasionados dispuestos a pagar por ejemplares únicos, como el osito valentino blanco brillante. Una rara versión con varios errores se lanzó por equivocación a mediados de los 90, muy codiciada por los coleccionistas más exigentes. En enero de 2019, un Valentino con todos sus errores imaginables salió al mercado. Tiene la nariz marrón en lugar de negra, una estrella blanca en la etiqueta en vez de amarilla, bolitas de PVC y múltiples erratas en la etiqueta. ¿Y cuánto se pagó por este osito plagado de errores? $42.300. Pero para muchos lo más valioso de los Beanie Barbies es la princesa. Este precioso osito morado se lanzó en 1997 para, escucha esto, conmemorar la muerte de la princesa Diana. Estoy seguro de que es lo que ella habría querido. A pesar de este origen un tanto macabro, la princesa fue codiciada por millones, pero resulta que los mayores compradores no fueron niños que querían un osito de aspecto amigable, ni siquiera los devotos fans de la princesa Diana. Fueron especuladores obsesionados con el dinero. Verás, gran parte del éxito de estos peluches rellenos de bolitas se debía a que los promocionaban como artículos de edición limitada. Why, Dada, why? This is business. Esta escasez convenció a mucha gente de que si conseguían un Beanie Baby en perfecto estado, su valor se dispararía en los próximos años. El problema estaba en que era mentira. Entre 1994 y 1999, las tiendas se inundaron de Beanie Babies, haciendo que cada uno valiera prácticamente nada. El Beanie Baby de la princesa en particular no era nada raro, ya que se distribuyeron millones de ositos morados en tan solo un año. Si por casualidad tienes un Beanie Baby de la princesa bien conservado, tendrás suerte si lo vendes por más de $170. A pesar de esto, algunos siguen tan ilusos como para creer que sus ositos de peluche vintage de princesas se venderán por sumas exorbitantes, llegando incluso a fijar precios iniciales de $1 millón en eBay. Así que, a menos que encuentres a un verdadero incauto, lamento decirte que tu colección de Beanie Babies llena de polvo no vale prácticamente nada. La vieja bandera roja, blanca y azul ha sufrido una gran transformación en los últimos 250 años, pero con cada cambio las versiones antiguas se convierten rápidamente en objetos de colección muy codiciados por los aficionados a la historia. Una bandera moderna de 50 estrellas cuesta alrededor de $10, pero ¿y si tienes una auténtica bandera de 48 estrellas anterior a la incorporación de Alaska y Hawái como estados en 1960? Podría valer hasta $225. Retrocediendo aún más con el tiempo, una bandera original de 38 estrellas de 1870 podría alcanzar casi los $2.000. Y si tienes una bandera de 30 estrellas anterior a la Guerra Civil, fabricada entre 1848 y 1850, se venderá por la asombrosa cantidad de $30.000. Y si encuentras una bandera original de 13 estrellas de 1784, prepárate, porque vale la increíble suma de $175.000. Quizás sea hora de revisar el ático de familiares a ver si tienen alguna bandera antigua por ahí. ¿Quién sabe?
La basura de tu familia podría ser tu próximo gran tesoro. A estas alturas todo el mundo conoce a Mario, la mascota bigotuda de Nintendo, pero los dueños del juego original de 1985 para la Nintendo Entertainment System podría tener entre manos una auténtica mina de oro. Una copia usada estándar con su caja original puede costar entre $40 y $600, pero una copia sellada es otro cantar. Las copias en perfecto estado suelen venderse entre $250 y $10,000. E incluso a veces hasta $25,000 dependiendo de su condición. Pero en 2021, una copia en particular se vendió en una subasta por la increíble cifra de $2 millones, convirtiéndose en el videojuego más caro que se ha vendido. Esto supera el récord anterior, establecido solo unos meses antes, cuando alguien pagó $1.5 millones por una copia de Mario 64 de 25 años de antigüedad. Este pequeño fontanero es imparable. Y si creciste en una casa sin videojuegos, no te preocupes. Aún puedes ganar algo de dinero fácilmente con juegos de mesa clásicos. En 2017, una mujer ahorradora llamada Laura Neubauer Palmer tuvo la genial idea de convertir los juegos de mesa antiguos en un ingreso extra. Y le ha ido bastante bien. Empieza investigando la demanda de piezas de repuesto y luego compra esos juegos en tiendas de segunda mano, casi siempre por muy poco dinero. Después vende las piezas en eBay basándose en los precios que la gente ha pagado por ellas anteriormente. Con este método tan sencillo y relajado, ganó $250 en 6 meses. Claro, no es una fortuna, pero para unas piezas de plástico tan pequeñas, es una ganancia considerable. Sin duda sabe jugar, y apuesto a que es una experta en Monopolio. Si esto te ha motivado a unirte a la fiebre de los juegos de mesa, aquí menciono las piezas que debes buscar. Las fichas antiguas de Monopolio talladas en madera de los años 40 se pueden vender por unos $50, mientras que las fichas de metal más comunes aún pueden valer hasta $3 cada una. Si en tu familia no jugaban al Monopolio, las fichas de repuesto de Quién es Quién para la versión moderna te pueden dar $2 cada uno por ella. Las fichas usadas de Clue te pueden dar hasta $7, y una colección de batalla naval de los 90 podría generarte $14. Ninguna de estas cosas te hará rico por sí sola, pero pueden sumar bastante si sabes dónde buscar. Sobre todo en el desván de tus padres. Piénsalo en ello como dinero gratis. Hemos llegado al final del video. ¿Alguna vez has encontrado algo de gran valor en tu casa? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.